Qué bendición poderle alabar y qué privilegio el poderlo hacer. Muchos no entienden esto y se pierden el momento precioso de buscar la presencia del Señor. Pero ustedes y yo hemos entendido y por misericordia de Él estamos acá reunidos. Vamos a orar para dar paso al tiempo de la exposición de su santa palabra. Padre que estás en los cielos, gracias Dios por la provisión que has dado en esta mañana. Señor, has dado salud a mis hermanos, has dado fuerza, nos has dado, Señor, el transporte y todo lo necesario para estar acá, Señor. Queremos, Espíritu Santo, que tú tomes siempre el control de todo lo que se siga haciendo. La exposición de tu palabra la ponemos en tus manos, Señor, para que me uses y que pueda alcanzar el propósito tuyo, Señor. Que nuestros corazones estén receptivos, quita toda distracción en el nombre de Jesús, la echamos fuera y quitamos, Señor, todo aquel estorbo que el diablo quiera poner. Y declaramos, Señor, tierra santa y de bendición este lugar. Y que, Padre, podamos, Señor, atesorarla y que haga el efecto que tú quieres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Los dones del Espíritu Santo, los dones. Don es un talento, es un regalo, es una dádiva que da el Espíritu Santo, es una capacidad que recibimos de parte de Él. Y Él la da a quien Él quiere y como Él le parece bien y según nuestra fidelidad. Por eso es que el Señor Jesucristo habló y puso una parábola, expuso una parábola de tantas que habló Él, y habló del hecho de los talentos, que a uno repartió 4, a otro repartió 3, a otro repartió 1, y cada quien se hizo responsable de sus talentos, excepto el que recibió un talento. Y este que recibió un talento realmente no hizo nada con él. Y el Señor ponía en mi corazón la necesidad de que avivemos nuestro entendimiento y que nos pongamos a preguntar al Señor cuál es la capacidad, cuál es el talento que Él me ha dado, que Él te ha dado a ti. ¿Cuáles son? Si son varios, que es lo más probable. Entonces el Señor está interesado en que usted y yo pongamos a trabajar esos talentos por beneficio nuestro, porque Dios puede buscar a otro. Él, al que tenía uno, ¿qué pasó ahí? El que no le dio efecto, ¿qué hizo? Se lo quitó y se lo dio al que tenía más, porque él era productivo. Porque si tú tienes un talento o más y no estás haciéndolo trabajar, entonces vas a sufrir pérdida. Pero vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, nos dice la palabra de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que los dones no es a nuestro capricho. Yo tengo el don de tal, de servicio, yo tengo el don de sabiduría, tengo el don de profecía y yo me he declarado un profeta. No, es como Él quiere. Y por eso tenemos que descubrirlos. En esta mañana vamos a hablar porque el Señor ponía que el pueblo de Dios, su iglesia, su pueblo, Él quiere que cuando estemos en el tribunal de Cristo suframos ganancias y no pérdida, que ganemos esas coronas, esos premios, que cuando pasemos entonces a ser evaluados todas nuestras obras que hicimos acá en la tierra van a ser probadas. Y nuestros talentos, por supuesto, entran en la evaluación porque va relacionado con lo que nosotros vamos a desarrollar, con lo que nosotros vamos a hacer en esta tierra. ¿Y qué son entonces los dones? Ya dijimos, son regalos, dádivas que vienen de parte de Dios para la edificación de su pueblo, de su iglesia,
para que seamos edificados los unos a los otros. Por ejemplo, si tú tenés el don de sanidades y no lo estás usando, y hay enfermos en la iglesia, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Que ocupes ese don que Dios te ha dado para que el otro sea sanado. Precisamente por eso es que el Señor ha dejado dones para la iglesia. Hay algunos dones como el don de profecía, que ese ha sido dado para edificación de la iglesia, pero también para testimonio de los que no conocen al Señor. Y muchos han llegado por medio de ese don a ser salvos. Entonces Dios reparte y usa los dones conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Y entonces los propósitos de los dones para bendecirnos, para que unos y otros nos edifiquemos, nos construyamos. Edificar es edificar, construir todo, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y vamos a leer, vamos a ir, pero ¿para qué van a servir además estos dones? Y lo principal, Dios quiere que esos dones sean para honrarlo a Él y para servirlo, no para vanagloriarnos. No vamos a ser el gran evangelista o el gran profeta y vamos a jactarnos que nosotros somos especiales y que vengan todos y nos rindan pleitesía y que nos rindan un gran respeto y que nosotros merecemos que hasta guardaespaldas vamos a tener y que nos anden chineados si es posible, ¿verdad? Así, chineados, pero porque es el gran profeta. Y cuando Dios ha dicho que nuestro corazón debe mantenerse manso y humilde como es Él, jamás el Señor va a aceptar a alguien que se enaltezca. Él lo ve de lejos y no va a haber un siervo de Dios entonces que a Dios le agrade y que esté enaltecido. Por eso, hermanos, si usted llega a estar muy elevado en las cosas espirituales, tengamos el cuidado, porque sí cuesta llegar a la cima, pero cuesta más mantenerse en ella. Miren cuánto fracaso ha habido de grandes hombres de Dios que han fracasado porque no lograron mantenerse en la cima. No supieron cómo mantener ese nivel tan alto que se ha alcanzado. Cuesta, somos humanos y podemos caer. Por eso el Señor nos está advirtiendo hoy que estemos velando y orando para cuando vengan esas capacidades y Dios haga crecer la obra que Dios te ha puesto ahí a trabajar, nos mantengamos humildes de corazón, no de apariencia, y con amor verdadero, no fingido, dijo el apóstol Pablo. O sea, que no vengan con apariencias, que hermanito, qué lindo. No, que haya un verdadero amor, no farsante, sino verdaderos de corazón, ¿verdad? Como le decía al hermano Philly, hermano, de entrada, usted diga arrepiéntanse pecadores todos los que han venido. Pero era una broma que le hacía, hermano, no se vayan a sentir mal. Yo sé que vienen ya orados y buscados en la presencia de Dios, pero le decía que hay mucho error dentro o muchas desviaciones más bien, porque dentro de la iglesia de Dios está la iglesia con su doctrina sana, pero hay muchos que se han desviado de la verdad y han tergiversado las palabras de Dios y han puesto sus propias doctrinas y han hecho unas cosas aberrantes. Así que cuidado con eso, no andemos buscando en cualquier lado ir a reunirnos, a congregarnos, porque nos podemos encontrar con una doctrina falsa. Este era un paréntesis. Entonces, veamos qué dice Efesios 4:12. ¿Qué nos dice Efesios 4:12? Un poquito adelante de Corintios. Pasamos primera y segunda y nos vamos a Efesios. Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 12. Creo que ya lo tenemos proyectado ahí. Dice la palabra: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. No, perdón, me pasé. Perdón.
Sí, sí miro todavía. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí estamos sellando lo que dije, que para qué es entonces el propósito de los dones. ¿Para qué es? Para perfeccionar a los santos para la obra de Dios. Entonces, aquí dice edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a edificar con los dones que Dios nos ha dado. Pero, ¿ya sabe usted cuáles son los dones que ha recibido? Algunos, pues, por ejemplo, nuestros hermanos aquí pastores que han recibido el don del pastorado, que es un ministerio, todos son ministerios. Si usted habla del don de profecía, es un ministerio. Pero hay dones que no vamos a hablar hoy porque son demasiados, que son los dones que se llaman los dones ministeriales, que es el don de evangelista, el don de pastor y maestro, el don de profeta, etcétera, que es dedicado al 100, a la obra de Dios y todo eso. Entonces, pero no vamos a hablar de eso, como les repito hoy, porque no alcanza el tiempo. Pero hay dones, por ejemplo, vamos a leer algunos, pero antes de eso quisiera decirles que nosotros somos responsables delante de Dios de utilizar estos dones. No va a haber pretexto de aquello de que, yo no supe que tenía ese don. Pero precisamente el Señor quiere que lo descubramos y que lo pongamos en práctica. Pero para entonces hacer crecer en unidad el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para consolarnos los unos a los otros, para recibir sanidad, para recibir milagros, para recibir fe y para recibir enseñanza. Repito, para consolarnos mutuamente, para recibir sanidad, para ver milagros realizados, para recibir más fortalecida nuestra fe y para recibir enseñanza. Entonces, leamos algunos de los dones que menciona la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, 8 al 10. Amén. Dice la palabra, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Interesante, aquí menciona, no son todos los dones que menciona la palabra, estos son algunos que menciona la palabra de Dios, pero eso les dije, son muchos y no sé si alcanzaremos a mencionarlos todos, pero vamos a avanzar y vamos a ir primero al de palabra de sabiduría. El de palabra de sabiduría, y si se fijan ahí, menciona mucho el hecho de la unidad, que es por el mismo Espíritu, y es el Espíritu Santo de Dios, es el mismo Espíritu. Hay espíritus de errores que también el enemigo pudiera confundir, pero el Espíritu Santo tiene cuidado de sus hijos y de su iglesia, y el que se mantiene en la sana doctrina y en la obediencia a la voz de Dios, entonces va a mantenerse en buen lugar y haciendo caso al Espíritu Santo. Entonces, vámonos a la palabra de sabiduría. Esto suena como ser muy sabio, y de hecho sí, pero es más que una sabiduría humana, es una sabiduría sobrenatural que viene como ministerio, como don a ciertas personas que pueden con la capacidad de decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios, que a veces se pregunta uno y consultamos, yo quisiera saber qué decisión tomar en esto o en el ministerio, qué decisiones tomar, ¿verdad? Para tal evento, ¿a dónde lo hacemos? ¿A quién llamamos? ¿A qué predicador ponemos?
¿A qué grupo de alabanza invitamos? Y a veces no podemos decidirnos y viene la persona y tiene ese don de sabiduría y puede decir, el Señor quiere que pongamos a tal y a fulano o a sutano y que hagamos este evento en tal lugar y que va a impactar a las generaciones presentes y todo eso. Entonces, hay una capacidad sobrenatural de entendimiento, de sabiduría, y puede dar ese consejo que es más, ¿verdad? Y a todo esto yo les pido que vayan pensando y vayan viéndose en su interior qué don ustedes se relacionan con los que mencionamos. Este es el primero. Ahora, el otro, palabra de ciencia o conocimiento, que es parecido, pero este más que todo es una revelación de algo sobre una persona o situación. Por ejemplo, puede decir el predicador o la persona que esté aquí, Dios está en este momento haciendo un toque en cierta persona y está quitando esa carga de su corazón o está sanando esa enfermedad que está atormentando su vida, ¿verdad? El Señor está poniendo un nuevo riñón y usted ya va a ser libre de toda esa diálisis. Entonces hay una palabra, hay un conocimiento dado y usted está recibiendo a través de esta persona porque el Espíritu de Dios está hablando a través del siervo o de la sierva de Dios. Entonces, esta es la palabra de ciencia o conocimiento. Vaya relacionando esto con su vida y vea. Ahora, si no lo tiene, alguno de estos dones y lo anhela, el Espíritu Santo le gusta eso. Anhélelo, pidámoselo. Señor, yo quisiera tener ese don. Amén. Ahora, el de fe. ¿Usted tiene fe? Amén, tiene fe. Claro que sí tiene fe. Amén. Pero este don de fe es una fe extraordinaria. Digamos que es para eventos, es para situaciones, que de repente estamos con congoja, preocupados, que ¿qué hacemos? Que no vamos a lograr pagar la deuda del edificio, del local, de esto, el otro. Estoy poniendo un ejemplo ministerial, ¿verdad? Del ministerio, que no se va a poder salir tal vez. Yo creo que no lo vamos a poder hacer. No, desistamos, hagámonos para atrás. Y pueda que el Señor use a esta persona que ha recibido el don de fe y diga, ¿por qué? Momento. Dios ha dicho que Él irá delante de nosotros, detrás de nosotros, sobre nosotros y que nos va a llevar y que vamos a avanzar. Así que nada de negativas, nada de incredulidad. Así que el Señor ha hablado y así se va a hacer. Entonces viene e inyecta esa palabra de fe, de poder. Entonces ya el cuerpo de Cristo es edificado, es fortalecido y dice, ok, tienes razón, porque estamos atemorizados. Hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Por qué dudáis? El Señor está preguntando, ¿por qué dudamos? Si el Señor tiene el control de todo, no temamos. Decía mi hermano Philip, yo siento decir esta palabra, que el Señor va delante de nosotros y que no temáis. Entonces, esa palabra, hermano, está siendo nuevamente dicha en este momento, que no temamos, que mantengamos esa confianza en el Señor, pues Él ha dicho que Él nos va a pasar al otro lado y vamos a pasar, no tengamos duda, hermano, ahí va a estar, ese don de fe. Ahora, don de sanidades, amén. ¿Quién tiene este don de sanidades? Mi hermana Lupita recibió ese don. ¿Alguien más? ¿Alguien? También nuestra hermana Isabel ha recibido el don de sanidades. Qué bendición poder orar por otra persona y que veas el resultado. ¡Wow! ¿Verdad? Hasta saltamos de la alegría. No, yo ya recibí, sentí que algo me quemaba en la espalda y yo ya me enderecé, ya puedo saltar. Ya antes no podía ni moverme porque tenía una hernia discal o tenía cálculos renales o había cálculos en la vesícula o había cualquier otro tipo de enfermedad y que he recibido del Señor, gloria al Señor.
Y entonces ahí está. ¿Para qué? No, gloria a Dios, y yo he recibido eso, yo tengo ese don, pues, ¿verdad? No, es para glorificar el nombre del Señor, para exaltar su nombre, porque el don es de Él. El don es de Él, los dones son del Espíritu Santo. Él lo presta, ¿verdad? Mira, te voy a prestar este Rolex, ¿verdad, hermano Philly? Tenga este Rolex, pero es prestadito, hermano. Usted lo va a dar porque usted me va a estar informando de las horas, ¿verdad? Pero no es suyo, sino que es prestado. Y entonces, hermano Philly, sí, tengo mi reloj que me compré por ahí. Mentiras, es mentiroso. No, pero no usted, hermano. No el hermano Philly. Entonces, no podemos ser jactanciosos de los dones, hermano. Porque llega un momento en los dones de milagro que se dan unos eventos, hermano. He visto en grandes predicadores, pero después nos inflamos y ya sentimos que nos pertenece ese don. No nos pertenece. Oigamos, para que no nos crezcan las orejas. Bueno, de muestras de, ya hablamos de milagros, ¿verdad? Don de milagro. Muestras de poder de Dios en casos específicos, ¿verdad? Como sanidades, puede ser, qué sé yo, va en una carretera y se pone aquello, tormentas increíbles y tal vez iba para un accidente y Dios lo libró y usted clamó y pasó cosas milagrosas, etcétera. Pueden pasar muchas formas de hacer milagros, pero lo que más se manifiesta, pues generalmente es esos cambios de la anatomía del cuerpo humano, la biología, que lo biológico natural y que hace un efecto sobrenatural sobre lo natural de la biología. Ahora, bueno, estaba recordando un caso que mencionaba el doctor Cho, y no voy a hacer ningún comentario de lo que él puede ser ahora o lo que ha sido, etcétera. A mí no soy quien para juzgar a nadie, él lo hará, el Señor es nuestro juez. Ahora, pero vamos a hablar del tiempo que él comenzaba ese ministerio de poder, y recuerdo que él contaba en su libro que 3 coreanas, muchachitas, jovencitas, dedicadas a la obra de Dios, bien entregadas al Señor, ¿verdad? Eran cipotas que pasaban buscando de Dios. Y dijeron, iban para un evento y tenían que pasar un río, pero estaba crecido. Y todos se detuvieron y dijeron, híjole, no podemos, ni modo, no vamos a poder llegar al lugar. Y ellas dijeron, sí, si Pedro caminó sobre las aguas, creyéndole cuando le creyó al Señor que le dijo, ven, camina sobre las aguas, nosotros podemos caminar sobre las aguas. Y lo hicieron, tomaron la decisión y la pusieron en práctica, se metieron al río. Pero ¿qué pasó? No caminaron sobre las aguas. Estas muchachitas se ahogaron, no pudieron caminar. ¿Y qué pasó? Señor, no respaldaste tu palabra. Pero es que no tenían ese don de fe ellas. Ellas estaban queriendo poner en práctica la palabra, pero no a todos se nos da los mismos dones, hermano. ¿A qué quiero llegar? No crea, yo tengo el don de sanidad. No es que usted piense que lo tiene, es que tiene que haber una comprobación que usted tiene ese don. El don que recibimos va a ser comprobado con los hechos, con los resultados. Entonces no nos metamos en el don que no nos corresponde, que Dios no nos lo ha dado, y tratemos de hacerlo. Ahora, que las niñas estas se fueron, sí, están en mejor lugar, preciosamente allá con el Señor y disfrutando de su presencia. El Señor seguramente las quiso llevar, porque si no hubiera puesto la manera de cómo se libraran de ser ahogadas y de alguna manera sacarlas. No tengo duda de eso. Pero como nadie conoce la mente de Dios y no sabemos que de repente un gran hombre de Dios en un accidente chocó, murió, ¿y qué pasó?
porque ya era el tiempo que el Señor quería que estuviera con él, que estuviera en un lugar precioso, como le pasó a ¿cómo se llama? El cantante que acaba de morir y todo eso, ¿verdad? Que no sabemos. Pero bueno, el tema es los dones y seguimos en esto, ¿verdad? No me quiero distraer en otro. La profecía. Esto es bien importante, hermanos. ¿Cuántos? Mi hermana Lupe tiene el don de profecía y da mucha profecía. Y vamos a ver cuáles son las funciones de la profecía. La profecía es para exhortar, consolar y edificar, no para confundir, no para sacarte de las verdades bíblicas. Tiene que estar toda profecía dentro del marco bíblico. Si alguien te dice, mira, tú que estás casado, aquella mujer dice Dios que te corresponde y no esta, vete para allá y cásate. Entonces, está saliéndose de las verdades eternas, está sufriendo una aberración. Ese es el diablo el que está diciendo eso, las personas utilizadas por Satanás. Pero jamás, quede claro, jamás la profecía ni ningún don se va a salir del marco de las verdades reveladas por Dios, que ya han sido reveladas, no que el ángel Moroni vino y que es un nuevo ángel y que dijo que me daba 12 tablas de oro, y que eso es aberración a las verdades de Dios. Entonces ya está revelada la palabra, aquí está lo que el Señor dijo, y no hagamos caso a doctrinas equivocadas, hermano. Tengamos mucho cuidado. Entonces, el profeta, dice la palabra, que lo que diga tiene que cumplirse, ¿verdad? Si se da una palabra, esa palabra tiene que cumplirse. A veces podría darse el caso que el profeta hablara por su mismo por su misma persona, pudiera darse el caso, ¿verdad? Acuérdense que no somos perfectos, somos seres humanos. Por eso es que las profecías las vamos a evaluar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? No que me diga, el Señor dice que vayas y a ese muro subite y tirate de una vez para abajo. Entonces, no, ¿verdad? O sea, cosas que no van con la palabra de Dios. Entonces, estoy tal vez exagerando las cosas, pero pueden darse. Como dijo un hermano, le dijo a otro cuando estaba en otra congregación, le dijo, mira, dice el Señor que ese carro es mío, ¿verdad? Entonces él le dijo, bueno, yo te lo voy a dar, pero primero que me diga el Señor a mí también que te lo dé a ti. Entonces, pero a mí no me ha dicho el Señor que te lo dé. Entonces vamos a orar y si el Señor me lo dice, te lo daré. Pero nunca se lo dio, ¿verdad? Entonces, no dejemos que la manipulación, porque se da mucho. Hay muchos que manipulan por medio de la profecía y que dice el santo que nadie se mueve de aquí hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Y tal vez no es el Espíritu de Dios el que ha hablado, sino es la carne del profeta, ¿verdad? Es el yo. Entonces, esto con mucha delicadeza, hermano. No podemos tampoco atribuir a que no es siervo de Dios, sí es siervo de Dios. Eso lo va a pesar el Señor, los corazones. Pero sí podemos pesar o comparar la profecía con la palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 14:1? Ahí un poquitito más adelante de donde estamos. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, eso de la profecía está bien. No es que no esté bien, porque algunas iglesias han optado por que no haya ya nada de profecía y todo eso. Pero ¿cómo no? La palabra nos indica que haya profecía, está bien. Es mensaje que Dios da, específico. Pero siempre y cuando esté el siervo de Dios comprobado, que es siervo, en primer lugar, y segundo, que esté en el marco de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el que sigue es el discernimiento de espíritus. Es importante muy importante. Recuerdo que esto del discernimiento de espíritus, porque hay dentro de las iglesias
personas que llegan que están metidas en satanismo. Y ustedes le dicen hermanito y tal, hermanito, pero no sabe con qué espíritu viene. Pero hay quienes reciben ese don de discernimiento de espíritu y dicen, momento, este no trae el espíritu de Dios, este es el espíritu de Satanás, este es espíritu diabólico. Entonces ya discierne esta persona y eso ayuda, contribuye por supuesto a edificar el cuerpo de Cristo. Todo esto que hemos estado leyendo, todos estos dones son herramientas que el Espíritu Santo usa para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, continuamos. Bueno, y una cosa importante que leímos en el 14:1, antes de pasar, dice, seguid el amor. ¿Por qué, hermanos, dice Pablo, seguid el amor? Y a cada momento lo menciona Pablo. Porque aunque hablásemos lenguas humanas o angélicas y diéramos nuestro cuerpo para ser quemado y repartiéramos nuestros bienes a los pobres, y no tengo amor, de nada sirve. Si vamos a realizar los dones sin amor y lo vamos a hacer simplemente las cosas porque nos vean, porque nos sentimos que somos excelentes, porque queremos alcanzar éxito humano, entonces vamos a fracasar. No se puede. Tiene que haber el amor de Dios hacia el prójimo y que todo lo que realicemos sea por amor verdadero, el amor de Dios. Ahora, diversas lenguas. ¿Qué dice de las diversas lenguas? Fíjense que este es un tema bastante largo y podríamos hablar solo del don de lenguas, pero lo vamos a hablar rápidamente. El don de lenguas se recibe cuando dijo el Señor a los 120, ¿se acuerdan que les dijo en el aposento? No eran 120, eran 500, pero se fueron retirando porque no esperaron la promesa, no tuvieron paciencia. Pero los que esperaron, de entrada recibieron la investidura de poder y empezaron a hablar en otras lenguas. Eso fue una llenura del Espíritu Santo. Cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ha venido el Espíritu Santo a morar a nuestro corazón, porque hemos sido hechos templo y morada del Espíritu Santo. Hemos abierto nuestro corazón. El Señor dice que si oyeres mi voz y abrieres la puerta de tu corazón, yo entraré en él, cenaré contigo y ahí estará el Señor. Porque nos hacemos templo y morada del Espíritu Santo. No entendemos mucho eso, pero así es, la palabra lo dice, y somos eso, porque ya no habita, dice, en templos hechos por manos de hombre, sino en templos de carne y hueso, que somos hechos por parte de Dios, ¿o no? Somos hechura de Dios, somos parte de Dios, toda la creación, pero incluyéndonos nosotros. Entonces, ahora que viene esto del hablar en lenguas, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, quiero esa investidura, esa llenura del Espíritu Santo, entonces se da un evento especial que el cristiano empieza a manifestar con el hablar en otras lenguas. Ahora, este es un don, es una investidura de poder que Dios lo prometió a todo el que lo pida, ¿verdad? ¿O no es cierto? Dijo, ¿a quién de ustedes, siendo padre, que le pide a su hijo un pan, le va a dar una piedra? Igual, todo aquel que pida al Espíritu Santo, Dios se lo dará, y sin reproche. Entonces, ¿qué está refiriendo? A la llenura del Espíritu Santo. Entonces, pero en este caso, hermanos, estamos hablando, pero les digo, esto del don de lenguas, aquí cambia un poco porque está hablando de una edificación general. El don de lenguas, hermanos, ustedes saben, para los que tienen el don de lenguas, usted habla al Señor y hay momentos que habla en lenguas y se comunica por medio de él. El Espíritu Santo usa esa lengua angélica o humana para comunicarse a veces e interceder por nosotros, porque a veces no sabemos cómo pedir, pero Él sí sabe cómo pedir por nosotros, y qué lindo, tenemos ese intercesor, y si Él sabe cómo va a pedir por nosotros, Él es todopoderoso, Él todo lo sabe. Entonces,
Pero acá es para edificar a la iglesia. ¿Cuántos han oído? Levánteme la mano, ¿cuántos han oído un don de lengua así en público? ¿Y que cuántos? Amén, amén. Sí, varios, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué viene después del don de lengua? ¿Quién me dice? La interpretación. ¿Por qué? Porque queda sin fruto. Si no entendimos qué dijo el hermano. Pero ya viene y dice, y habló en lengua. Dice el Señor, ¿verdad? Que viene estos tiempos difíciles, pero Él estará con vosotros. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros ha placido daros el reino. Y ahí estamos, en el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y no desde Juan el Bautista, pues ya dijo el Juan el Bautista, si el reino de Dios ya se acercó a vosotros, ya está aquí entre vosotros, porque ya estaba el Señor y no es en la presencia de Él, pues el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya estamos ahí. Entonces este don de lengua es para edificar a la iglesia, es el hablar en público. No estoy hablando del don que recibimos cuando hemos pedido ese don, es un poco diferente, porque ese es para edificarnos nosotros mismos. Y el de interpretar en lenguas. Muy bien. Vemos cómo vamos con el tiempo. ¿Ya estamos? 15 tenemos. Ok. Seguimos porque la lista es larga, pero ya casi terminamos. Veamos qué dice 1 Corintios 14, 13 al 14. Ahí lo tenemos ya. Ahí está. 14, 13 al 14. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Ya entendimos que la palabra de Dios dice que hay que la interpretación, ¿verdad? Creo que quedó claro, amén. ¿Sí? Vaya, nos vamos a Romanos 12, 6 al 8. Vámonos a Romanos. Aquí hay otros importantes dones. Todos son importantes, que conste. Don de servicio, el don de lenguas, el don de... Todos, porque son dados por Dios. No los despreciemos, démosle la importancia que merece, hermano. Y pongámoslos en práctica, porque a Dios no le agrada que los enterremos. Como le dijo, aunque sea el banquero le hubieras dado el que te di, le dijo, sos un negligente. O sea, como quien dice, si podías tocar teclado y todo eso, o guitarra, aunque sea hubieras discipulado a alguien si vos no lo querías usar el don, ¿verdad? Eso es como dar al banquero, o sea, transmitir una ganancia. Romanos 12, 6 al 8. ¿Ya lo tenemos? Amén. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Miren que aquí hay otra lista de dones, ¿verdad? Que no sé si ya lo habían leído algunos, tal vez sí, otros tal vez no, pero hay una gran lista de dones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el de servir, es una sensibilidad para ayudar o ser útil a los demás, ¿verdad? Si usted siente la necesidad de servir en la alabanza y ahí quiere servir porque usted puede tocar un instrumento, acérquese a nuestros hermanos pastores y ellos le van a ubicar si Dios les pone en el corazón que así debe ser, porque todo va dirigido por el Espíritu Santo, no es a capricho, es la dirección. Espíritu Santo, Señor, ¿es tu voluntad? Sí, ok, sí, es la voluntad de Dios. Si no, mira, no es la voluntad de Dios. Pero usted lance lo que usted tiene, las capacidades que usted tiene. Nuestro hermano Salvador tiene su carrera, su profesión, y él dijo, no, yo quiero ponerla al servicio de Dios. Entonces la ha puesto, ¿verdad? Le pasamos un cheque al final de... No, ¿verdad? No, ya nuestro hermano está dando su contribución profesional sin esperar nada a cambio.
Lo que está esperando es la bendición de su Dios, porque Él sabe a quién está sirviendo, que no es en vano. Así que eso es servir, hermano. Ya creo que queda claro lo que usted sienta servir. No, voy a ayudar a arreglar la silla, voy a ayudar a enrollar los cables. Todo eso Dios lo ve, hermano. No, yo no soy sirviente, no era estar recogiendo cables, ¿verdad? Entonces, hermano, eso le agrada a Dios que lo haga y Dios lo anota. No pasa nada de parte de Dios. Él todo lo pone. No, yo no voy a echarme. No, hágalo, hermano. Si lo pone el Señor en su corazón, hágalo. Seamos obedientes. Quitemos ya esas ínfulas de grandeza. Todos estamos en el mismo plano, hermano. Todos. No, yo soy PhD en mi profesión y todo, yo no llego a esos niveles, no, ¿verdad? No, eso, botemos eso de nuestra mente. Eso sirve para esta tierra, utilicemos las capacidades que Dios nos ha dado. Pero hasta ahí, pero delante de Dios no vengamos a querer. Si Él es el dueño de toda la ciencia, ¿cómo lo vamos a impresionar, pues? Si Él nos ha dado la capacidad de inteligencia. Entonces, no dejemos que nos suba toda la grandeza. Ahora, enseñanza. Wow, este es importante. Bueno, todos son importantes, pero para edificar mucho a la iglesia. ¿Cuántos sienten el llamado y tienen ese don de enseñar, hermano? Anótese para escuela dominical. Necesitamos maestros, ¿verdad? A la vez anterior vinieron niños y necesitamos quien nos ayudara. Y Dios va a ver eso. Claro, va a ver eso, que usted está dispuesto a servir en la enseñanza. No lo dejemos pasar. A Dios no se le va a pasar nada. Bueno, ¿y qué pasó? Yo te di ese don de la enseñanza. ¿Y por qué estás solo quieto ahí, pues? Y no estás sirviendo en mi obra, no estás edificando el cuerpo de Cristo. No nos vaya a sorprender ahí de repente, ¿verdad? Así que mejor hagamos caso, y si lo tenemos, el don que hemos estado oyendo, hagamos caso al Señor y pongámoslo al servicio de Él. No nos pongamos después a llorar y a lamentarnos. Dios me puso en el corazón decir esto, hermano, que compartiera los dones. Ya es responsabilidad de cada quien si hace caso o no, ¿verdad? Dar con generosidad. Esto es disfrutar compartiendo, hermano. Si usted es de aquellos que, hombre, tenés, o no solo dinero, sino, mira, tengo esta blusita, estas camisas, y yo no la estoy usando tan bonita y te la voy a dar. Esa es generosidad, ¿verdad? El pensar en el otro, en el tiempo. Mira, tengo tiempo, yo quisiera orar contigo o darte consejos. Eso es también dar con generosidad. No solo económicamente, no solo físicamente, con el tiempo, con sus talentos. Mira, yo soy el siervo y aquí puedo tocar el teclado. ¿Querés te enseño, verdad? Y el siervo le dedica tiempo para enseñarle, pues. Eso es dar con generosidad. Si eso siente en su corazón, hágalo, porque Dios le ha puesto eso en usted. Dios le ha puesto ese talento en usted. Entonces hágalo, no tenga miedo. ¿Será que me voy a quedar sin dinero si le ayudo? No se va a quedar, porque dando es como recibimos. Al contrario, sembrando estamos multiplicando lo que vamos a recibir, hermanos, ¿verdad? Tanto en tiempo como en talentos, como en dinero, como en cosas, ¿verdad? Ahora pasamos, liderar, esto de presidir que dice aquí la palabra, el que preside, esto es liderar, esto es dirigir, es disposición de ayudar a otro a crecer en Cristo. Si usted siente eso de discipular, de cuidar de otro y darle seguimiento, hágalo usted y lo van a seguir, y tal vez son varios y usted siente, hágalo porque es un don que Dios ha puesto en usted. La otra es el don de misericordia, ¿verdad? De bondad, que es un amor especial por los necesitados. ¿Usted siente eso? Entonces ha recibido de parte de Dios también. Y el último, el ánimo o la exhortación, que la exhortación no es venir, como le decía a mi hermano, que hay iglesias donde le dan un bibliazo para sacarle el demonio. Venga para acá en el nombre, ¡plá, plá! Y hasta lo tiran al suelo y le siguen dando. Entonces son aberraciones, pero sí da, sí es cierto.
lo contaba un hermano de la iglesia Josué, un pastor. No se anden metiendo en cualquier lado, decía él, porque le van a sorprender. A mi cuñado lo sorprendieron porque él se llegó a meter a ver qué pasaba y le dieron en la cara un bibliazo con aquellas Biblias Thompson de aquellas duras, y el hombre salió de regreso. Entonces, no, hermano, no, exhortación no es eso. Exhortación es darle ánimo. Yo sé lo que estás pasando, pero yo te voy a aconsejar con la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice esto, y Él es misericordioso, y Él es amor, y vamos a salir. Eso es exhortar, hermano. Salite donde estás, no estás agradando a Dios, pero de la manera con amor vamos a dirigir. No sea que creyéndonos nosotros caigamos en lo mismo que el hermano está pasando, ¿verdad? Conclusión. Es importante entonces que valoremos nuestros dones, que los descubramos, que los anhelemos, que le pidamos al Señor dirección, al Espíritu Santo, cuáles son los que nos ha dado, que los descubramos y que anhelemos algunos. Si usted anhela y dice, yo quiero ese don de sanidad, yo lo quiero tener, es que quisiera mucho y llamar y que gloria a Dios y que sanen, háganlo, anhélenlo. Si el Señor no le desagrada eso, pero si Él se lo quiere dar, se lo va a dar, y si no, no, porque el Espíritu Santo sabe a quién se lo va a dar. Y con esto concluimos y quedamos solo pendientes con los dones ministeriales, hermano. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos has hablado en esta mañana. Gracias, Dios, por tu inmensa misericordia, porque a pesar de nuestras torpezas, tú estás allí considerándonos, Señor, y ayudándonos y sacándonos adelante. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, y esta se renueva cada mañana. Ahora te pido, Padre Celestial, que tú te glorifiques en cada uno de mis hermanos, que aquí estamos, tu cuerpo, la iglesia de Cristo. Que nos reveles a cada uno cuáles son los dones que nos has dado, y que los pongamos a trabajar, que pongamos a trabajar esos talentos, para cuando nos preguntes qué hicimos con los talentos, te podamos dar esos frutos del talento o de los talentos que tú nos has entregado. Que no nos quedemos así con ellos, que los pongamos a producir, Señor. Ayuda a cada uno, y que anhelemos esos dones, como dice tu palabra, que anhelemos tener esos dones, esos que nos llaman la atención, para que también sigamos sirviendo y honrando tu nombre a través del servicio dentro de tu iglesia, y que edifiquemos tu cuerpo, tu iglesia, por la cual tú vienes pronto y esperamos tu venida. Ven, Señor Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén.